Existen pecados que la Biblia describe como una afrenta directa a la santidad de Dios, pero cuando hablamos de pecados sexuales, la gravedad es aún mayor. Desde tiempos antiguos, estas transgresiones han sido responsables de juicios divinos devastadores. Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego, familias fueron destruidas, naciones cayeron, y lo más impresionante es que, a pesar de estos ejemplos, la humanidad sigue repitiendo los mismos errores. Pero, ¿qué exactamente clasifica la Biblia como pecados sexuales? Toda relación fuera del matrimonio es condenada. ¿Hay algún pecado más grave que los demás? La respuesta puede sorprenderte. Hoy analizaremos 4 pecados sexuales que la Biblia condena, y el cuarto es el más aterrador de todos, trayendo consecuencias espirituales y hasta físicas que pueden marcar generaciones enteras. ¿Has oído hablar de estos pecados? ¿Cuál crees que es el más grave? ¿Será que nuestra sociedad ha ignorado estas advertencias y sigue el mismo camino que llevó a Sodoma y Gomorra a la destrucción? Deja tu opinión en los comentarios y sigue este estudio hasta el final. Podrías descubrir verdades que cambiarán tu forma de ver las Escrituras y, quién sabe, hasta transformar tu propia vida. Antes de explorar los 4 pecados sexuales condenados por la Biblia, necesitamos entender algo fundamental. Dios creó la sexualidad como algo sagrado y puro. Desde el principio, el plan divino siempre fue que la relación íntima ocurriera dentro de la alianza, del matrimonio entre un hombre y una mujer. En Génesis 2:24 leemos: «Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Este versículo no solo establece la base del matrimonio, sino que también define los límites de la sexualidad según la voluntad de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia, la humanidad ha distorsionado repetidamente este don, transformándolo en una herramienta de corrupción y pecado. El apóstol Pablo advierte claramente sobre la seriedad de este asunto. En 1 Corintios 6:18 dice: «Huyan de la inmoralidad sexual». Cualquier otro pecado que alguien cometa es fuera del cuerpo, pero el que practica la inmoralidad peca contra su propio cuerpo. Ahora exploremos el primer pecado de la lista. Un pecado que ha destruido reyes, deshecho familias y dejado marcas irreparables a lo largo de la historia. Primer pecado: el adulterio. Pocos pecados causan tanta destrucción dentro de una familia como el adulterio. Desde 1900 tiempos antiguos, la Biblia trata esta transgresión con severidad, pues no solo hiere a los involucrados, sino que también rompe los lazos sagrados del matrimonio, una institución establecida por Dios. En los 10 mandamientos encontramos una prohibición directa: no cometerás adulterio. El adulterio es el acto de una persona casada que mantiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Pero Jesús elevó aún más este estándar moral al decir que incluso el deseo impuro en el corazón ya es adulterio ante los ojos de Dios. Mateo 5:28 dice: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». La Biblia está llena de ejemplos que muestran las terribles consecuencias de este pecado. Uno de los casos más impactantes es el del rey David, quien se involucró con Betsabé, esposa de Urías. Lo que comenzó con un deseo llevó al adulterio, luego al engaño y finalmente al asesinato. Como resultado, David enfrentó graves consecuencias en su familia y en su reino. Pero, ¿por qué el adulterio es un pecado tan grave? Primero, porque destruye familias. La confianza se rompe y muchos hogares nunca se recuperan de este golpe. Segundo, porque trae juicio sobre el pecador. La Biblia advierte
En Hebreos 13:4 que Dios juzgará a los adúlteros y a todos los impuros. Tercero, porque aleja la presencia de Dios. El adulterio no es solo una traición al cónyuge, sino también una ruptura del compromiso con Dios. Sin embargo, hay perdón para aquellos que verdaderamente se arrepienten. En Juan 8, Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, pero le dejó una advertencia: vete y no peques más. Segundo pecado, la fornicación. Si hay un pecado que se ha vuelto ampliamente aceptado e incluso incentivado en la actualidad, es la fornicación. A diferencia del adulterio, que implica la ruptura de un compromiso matrimonial, la fornicación se refiere a cualquier relación sexual fuera del matrimonio. La Biblia trata este pecado con seriedad. En Hebreos 13:4 encontramos una advertencia clara. El matrimonio debe ser honrado por todos y el lecho conyugal conservado puro, pues Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Esto significa que Dios creó el sexo para ser disfrutado dentro del matrimonio, y cualquier práctica fuera de este propósito es condenada. La fornicación banaliza este don sagrado y conlleva graves consecuencias espirituales, emocionales y hasta físicas. Entonces, ¿por qué la fornicación es tan peligrosa? Primero, porque corrompe el propósito divino de la intimidad. Dios estableció el matrimonio como una alianza antes de la relación sexual. Pero la fornicación invierte este orden y convierte el placer en algo sin compromiso. Segundo, porque genera consecuencias destructivas, embarazos no planeados, relaciones superficiales y un aumento de la infidelidad son solo algunas de las consecuencias de este pecado. Tercero, porque endurece el corazón contra Dios. Cuanto más una persona se entrega al pecado sexual, más se aleja de los caminos del Señor. El apóstol Pablo refuerza esta advertencia en Colosenses 3:5. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La fornicación era común entre los pueblos paganos en tiempos bíblicos, y hoy vemos el mismo patrón extendiéndose. Los medios de comunicación, la cultura e incluso influenciadores promueven una vida sin compromiso, donde el placer está por encima de los principios, pero Dios llama a su pueblo a la santidad. En 1 Tesalonicenses 4:3 está escrito: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Tercer pecado, la prostitución y la lujuria desenfrenada. La prostitución y la lujuria desenfrenada han estado presentes en la historia de la humanidad. En la Biblia, Dios condena duramente estas prácticas, pues no solo destruyen la santidad del cuerpo, sino que también llevan a la idolatría, la corrupción y la destrucción espiritual. El libro de Proverbios 7 describe el peligro de la prostitución como una trampa mortal. Proverbios 7, 26, 27 dice: muchos son los que ella ha derribado, y numerosos los que ha matado. Su casa es camino al sepulcro y desciende a las cámaras de la muerte. No hay dudas de por qué la prostitución y la lujuria son tan peligrosas. Primero, porque esclavizan el alma. Quien vive en busca desenfrenada de placer nunca encuentra satisfacción verdadera. La lujuria se convierte en un ciclo de vacío y dependencia. Segundo, porque corrompen la sociedad. Cuando la inmoralidad se propaga, los valores se pierden. Las relaciones pierden significado, las familias son destruidas y la pureza es despreciada. Tercero, porque alejan a la persona de la presencia de Dios. En Oseas 4:12, Dios advierte:
El espíritu de prostitución los ha engañado y han sido infieles a su Dios. La Biblia también nos alerta sobre Jezabel, una reina que promovió la prostitución espiritual y moral en Israel. Su influencia llevó al pueblo a alejarse de Dios y practicar la inmoralidad sexual. Como resultado, su destino fue trágico. Sin embargo, hay esperanza. En 1 Corintios 6:11, Pablo recuerda que, aunque algunos vivieron en la prostitución y en el pecado, fueron lavados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Cuarto pecado: el incesto y la bestialidad. Si hay pecados sexuales que la Biblia clasifica como abominaciones, son el incesto y la bestialidad. Estas prácticas representan la degradación total de la moralidad y la violación de los límites naturales establecidos por Dios. En Levítico 18 encontramos advertencias directas contra estos pecados. Ningún hombre se acostará con su pariente cercano para descubrir su desnudez. No te acostarás con un animal para contaminarte con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es confusión. El incesto ocurre cuando parientes cercanos se involucran sexualmente. Aunque algunas culturas han intentado normalizar esta práctica, la Biblia la condena enérgicamente. Por otro lado, la bestialidad es una perversión aún más grotesca de la sexualidad humana. En la ley mosaica, esta práctica era castigada con la muerte, pues violaba completamente la santidad del cuerpo y de la creación de Dios. Es evidente por qué estos pecados son tan graves. Primero, porque distorsionan el orden establecido por Dios. El sexo fue creado para ser una unión sagrada entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. El incesto y la bestialidad corrompen esta orden y resultan en una degradación total. Segundo, porque traen consecuencias físicas y espirituales irreversibles. Tercero, porque atraen el juicio divino, pero existe perdón para quienes caen en estos pecados. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado sexual puede traer consecuencias graves, pero el amor de Dios siempre será mayor que cualquier error.